¿Y sabéis por qué? Porque lo que quiero compartir con vosotros me lo dio el Señor a mí y a mi mujer hace unos días, quizás una semana y media, y me pareció tan interesante que quería compartirlo con vosotros. La verdad, en este aspecto, yo que soy un negado de internet, de las redes sociales y todo este tipo de cosas, entiendo que hay cosas buenas, muy buenas. ¿Qué me dices? Ah, que me da luz, vale. Pues sí, te da mejor a la vez. Eso sí. Bueno, que hay cosas buenas. Y una de estas cosas buenas es poder escuchar a hermanos que tienen un ministerio realmente hermoso. Y yo sigo el ministerio de un hermano que tiene un don precioso del Señor y que enseña la Escritura con una claridad, con una sencillez realmente hermosa. Yo quiero compartir aquello que el Señor me dio a mí a través de él hace una semana y media. Yo siempre solía ponerle un título a lo que quiero compartir con vosotros, y en este caso el título es Se pone peor. Yo sé que el título no es me digo, pues si se pone peor yo apaga y yo me voy. Yo te pido que por favor no te vayas, ni física, ni mentalmente, porque la cosa se va a poner peor, ¿no? Así que no vayáis. El texto, bueno, vamos a utilizar bastantes textos, pero por empezar con uno, el texto que vamos a leer en esta mañana al principio es el Salmo 46. Salmo 46. Mirad, yo lo que trato de esta mañana, ya empezamos, hermano. Yo me pongo aquí en este lado. Ya empezamos. El mensaje que yo quiero dejar en esta mañana, con la ayuda, o al revés, el mensaje que el Señor os quiere dejar en esta mañana, a través mía, es que Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios grande, sublime, sin límite. Y Dios puede hacer las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Lo que podemos llamar Dios obra a través de sucesos. Pero también Dios puede obrar, y de hecho yo creo que la gran mayoría de las veces obra a través de procesos en la vida. Procesos. Y estos procesos no siempre son positivos. Me explico. Os pongo un ejemplo. Dios empieza aquí con nosotros. En la primera fase del proceso hay un declive y al final del proceso estamos aquí arriba y los vamos a poner con válida ejemplos materiales y ejemplos espirituales a través de las Escrituras. Muy bien, vamos a leer este primer salmo, no lo vamos primer salmo, el Salmo 46, perdón, los versículos del 1 al 7. Versículos del 1 al 7. Primer versículo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es ese lugar de refugio en el que todo creyente, todo hijo de Dios y toda hija de Dios tiene que acudir en esos momentos complicados y difíciles. Versículo 7. Vámonos directamente al versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, Dios es el refugio. Y además utiliza la expresión Jehová de los ejércitos. Muchas veces encontramos en las Escrituras a Jehová como el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de perdón, el Dios, perdón, de justicia. Pero aquí se emplea la palabra Jehová, el Dios de los ejércitos. El Todopoderoso, el General sublime. En ese hemos reconocido. Pero entre el versículo 1 y el versículo 7, mirad lo que ocurre.
Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Cuántos de vosotros habéis estado en un terremoto? Los mayorcitos, y digo yo mayorcitos, personas cercanas a mi edad, posiblemente recordemos, los más jóvenes, quizás Israel, ¿tú recuerdas un terremoto? ¿Habéis vivido un terremoto? En Quintana no recuerdo de uno. Sí, pero grande, fuerte. No sé. O de esto que te entraste por la mañana al día siguiente. Bueno, los que están cercanos a mi edad seguramente recordarán uno que hubo, yo no estaba aquí en Huelva, pero bueno, se vivió de la misma forma o parecida en Huelva y en Sevilla. Yo recuerdo que yo vivía allí en cama y se me ha quedado grabado en mi mente. Yo escuché como un gran estruendo, para mí que era un camión grande o que estaba pasando por cerca de casa. Pero aquello, mis padres se asustaron, encendieron la luz y la lámpara estaba bum, 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 de un lado para otro y salimos todos corriendo, todos con la ropa que tenían puesta, algunos sin nada, por cierto. Y en un principio salimos todos a la calle todos corriendo, asustaditos perdidos, todos alejándose de las casas, ¿vale? Después ya cuando nos vimos, cuando aquello cesó, y se apaciguó y nos dimos cuenta cómo íbamos cada uno y estábamos todos en la calle, pues aquello fue motivo de risa y de, como solemos decir, de cachondeo. Pero en ese primer momento la cosa fue complicada y difícil, ¿eh? Un terremoto es algo realmente complicado, difícil, si no lo tenemos presente, muy presente. El terremoto que ha habido en estos últimos días en Rumanía, en Ucrania, en Turquía y en Siria, donde ha habido pues, cerca de 70.000 muertos. Algo terrible, ¿verdad? Algo terrible. Mirad el ejemplo que pone el Señor en su palabra. Aunque la tierra sea removida, ¿quién no tiene temor en una situación semejante a esa, verdad? ¿Quién no corre en una situación semejante? Pues en esas circunstancias nos enseña el Señor que debemos acudir a Jehová de los ejércitos. Claro que lo que podemos hacer es correr, ¿verdad? Por preservar nuestra vida. Y si se traspasan los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, los maremotos, ¿verdad? No hace muchos años, bueno, no muchos, quizás 10, 12 años ya han pasado, ¿no? El maremoto que hubo en la zona de Asia, que fue terrible, ¿verdad? Ahí murieron, si la memoria no me falla, cerca de 200.000 personas. Algo terrible. Y tiemblan los montes a causa de su brameza. Del río sus corrientes alegran a la ciudad de Dios. Del río sus corrientes alegran a la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear en la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Dios, el Dios de Jacob. Mira, lo que el salmista está tratando de decir, que por cierto era un salmo para ser cantado, lo que el salmista está tratando de decir, hermano, es que nosotros como hijos de Dios tenemos que descansar en Jehová de los ejércitos, aunque las cosas no vayan bien, porque muchas veces las cosas no van bien. Yo tengo un sentimiento en mi vida, lo he compartido no hace mucho con los ancianos, que las cosas se van a poner peor. Y creo que el sentimiento no es mío, solo personal, porque lo he compartido con bastantes hermanos. Y la cosa, hermanos, se va a poner peor. Y lo que trata de decir el salmista, lo que Dios quiere que entendamos es que hemos de descansar en el Señor, porque es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro castillo.
La piedra que no se va de mover o remover. Descansemos en el Señor. Mira, no tenemos un Dios que se acomoda a su clientela. ¿Me entendéis? Dios no obra en función de las demandas nuestras. Él es soberano. Él es soberano, hermano. Y Él no se adapta a su clientela. Somos nosotros los que hemos de acudir al Señor y descansar en el Señor. Porque es el Dios de los ejércitos. Aunque las circunstancias sean negativas en una primera fase. La diferencia entre el gozo y la alegría, ¿sabéis cuál es? Os ayudo. La alegría la produce nuestro entorno. Cuando las circunstancias nos van bien, cuando todo nos es positivo en la vida, pues esa circunstancia produce alegría. Cuando depende de nuestro exterior, de cómo nos van las cosas. El gozo es algo que procede de nuestro interior, de la confianza puesta en aquel que es el Señor, el poderoso, de aquel al que podemos ir y decirle Padre. Esta mañana escuchaba a un hermano hablar de esto. ¿Sabéis lo que significa? ¿Sabemos lo que significa ir a Dios y decirle Padre? ¿Nosotros qué somos? ¿Qué somos para llamarle Padre? Al Rey, al Señor, al Eterno, al Creador, al Sustentador de todas las cosas. Y con total naturalidad sale de nuestra boca y de nuestro corazón la expresión Padre. Es algo hermoso, realmente. Pues de eso se trata, de que tengamos en mente que Dios, en la gran mayoría de los casos, obra a través de procesos. Él puede obrar como Él quiera, porque es el Señor, el soberano, y puede hacer, en un abrir y cerrar de ojos, puede hacer lo que Él quiera, pero normalmente, con respecto al ser humano, obra a través de procesos, que empiezan aquí, en una primera etapa, tiende a declinar, y después, si descansamos en el Señor, sube hasta hacer y completar la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, con lo que nos quedemos en esta mañana. Os pongo varios ejemplos. Hermanos, por ejemplo, a nivel de físico, vamos a suponer que tú, una señora, vamos a poner el caso de una señora, pues está limpiando su casa, está adecentando su casa. Y no quiero historias raras, hermano. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no podían decentar la casa? No, he dicho a modo de ejemplo, ¿vale? No liemos la cosa. Bueno, una señora y un señor, lo mismo, para no herir la susceptibilidad de nadie. Está decentando su casa y entonces ve una telaraña a la que no llega. Y bueno, en una primera instancia, pues en lugar de buscar una escalera o buscar una silla donde apoyarse para llegar allí, ¿qué es lo que hace? No, trapo ya lo tiene en la mano, me refiero para alcanzar aquello que en principio no llega de una forma fácil. Con la escoba. Muy bien, o sea, ninguna habilidad por lo que yo tengo pensado. Pero en una primera instancia estaréis conmigo que lo primero que se le ocurre a una persona cuando no llega es saltar para tratar de quitarlo, ¿verdad? En eso no se os había ocurrido ninguno, ¿no? Partida torpe, vale. Pues saltar, ¿no? ¿No es verdad? Si no llega, bueno, en tu caso lo pones un poquito más abajo. Vale, saltar. ¿Y para saltar qué hace en primera instancia? Coge fuerza. ¿Sí? ¿Y cómo coge fuerza? Agachándote para impulsarte. Vale. Un espectador que la está mirando dice: Sotorpe, si está arriba, te vas a agachar. En una primera instancia, ¿estás más lejos del objetivo o más cerca? Más lejos.
Con lo cual la cosa ha empeorado, ¿no? Vale. Después impulsa y llega. Y si no llega, después coge la curva, como alguien dijo, con una escalera, ¿vale? Pero en una primera instancia se agacha para impulsarse, para poder llegar al objetivo, ¿vale? En una primera instancia está más lejos del objetivo que al principio. Mira, cuando yo empecé con la bicicleta, bueno, yo con la bicicleta llevo toda mi vida, pero cuando empecé de una forma más seria, por llamarlo de alguna forma, yo empecé aquí en Huelva, estaba solo con una bicicleta que tenía 2 años, era 2 años más vieja que el bicarbonato. Bah, a mí cuando me vieron con esa bicicleta todos se reían y se mofaban de mí y decían, ¿qué vas con eso, chiquillo, qué vas? Bueno, pues poco a poco fui cambiando, evidentemente. Y bueno, empecé a competir y demás, y aquellos que tenían un mayor conocimiento de la preparación del ciclismo, pues me veían que yo abusaba mucho del plato grande. Bueno, esto para la gran mayoría no sabéis de qué. El plato grande es para desarrollar una mayor velocidad, ¿vale? Cuesta más trabajo moverlo, pero desarrolla una mayor velocidad. Y me decían aquellos que me trataban de ayudar, no, quita el plato grande, pon el plato chico. Al poner el plato chico iba más lento, perdía velocidad. Y yo le decía, pero muchachos, si yo lo que quiero es correr más, ir más rápido, y me poner el plato chico, es peor, ¿no? Bueno, porque tú tienes que hacer una serie de kilómetros para mover tus piernas, para que tus piernas se habitúen a la cadencia, y al final, cuando tengas una cadencia suficiente, poner el plato grande y coger una mayor velocidad. Pero al principio fue peor. La primera etapa fue peor. Iba más lento. Se me iba. Bueno, se me siguieron yendo después también, pero bueno, en un principio iba peor, iba mucho más lento. Ahora voy a poner otro ejemplo que posiblemente todos los hayamos pasado y por eso posiblemente no queremos ver un albañil ni en pintura. Tenemos necesidad de hacer obra en casa. Yo ahora, en breve, si Dios quiere, el Señor lo permite, tendré que pintar en casa, y además en la parte de arriba de la azotea, pues tiene una pared bastante deteriorada por la humedad, total, que se cuela el agua. Mi mujer, esto tenemos que arreglarlo. Y obviamente hay que arreglarlo. Pero es que en mi mente y en mi corazón, en mi cerebro se ha quedado grabado a fuego la última obra en casa. Que entró los albañiles diciendo, en una semanita esto está niquelado. Todos tenéis la misma experiencia, ¿vale? Esto le va a costar 1.000. Y en una semana niquelado. Esto es como la cotización en bolsa. Porque empieza por 1.000 euros y esto fluctúa en función de la bolsa. 1.000 una semana. Evidentemente no fue una semana ni fueron 1.000, como podías adivinar, ¿vale? Pero bueno, hay que hacerlo. Y nos decidimos a hacerlo. Cuando uno llega a los albañiles, empiezan bum, 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 bum. Cuando uno llega a los 2 días y ve cómo está la pared, cómo está aquello, dice, ay, Dios mío, exacto, ¿dónde me he metido? Escombro por todos sitios, polvo por toda la casa, oitos por todos lados, cubos por allí, herramientas por allá. ¡Buah! Un sin vivir aquella situación. Y uno ve esa situación y dice, ¿esto que está mejor o peor? ¿Cómo está? Peor, ¿verdad? Claro que en ese momento podemos hacer 2 cosas. 2. Decirle a los albañiles, hasta aquí hemos llegado. Pica billete de aquí. Porque esto es insoportable. Pero claro, si actuamos de esta forma, ¿qué hacemos? ¿Estamos actuando de una forma coherente e inteligente? ¿No? ¿Verdad? Porque si abortamos la obra, aquello se va a quedar allí, se va a eternizar, ¿verdad? Y aquella situación, si la alargamos, es complicada y difícil. Así que con todo el dolor de nuestro corazón tenemos que seguir diciendo a los albañiles, bueno,
pues seguir. Pero yo os hago otra pregunta. Si llegamos a los 2 días, a los 3 días, y vemos a los albañiles allí, pero la pared en la misma situación, ¿qué pensáis? ¿Qué pensáis, hermano? ¿Os agrada la situación? ¿Eh? Hay que hablar con los albañiles. Hay que hablar como mínimo. Como mínimo hablar. Pero ¿os agradaría? ¿Verdad? Diríamos, ¿aquí qué pasa, no? ¿Cuándo le vais a meter mano a esto? Así que ni abortar, ni permitir que se estén arrancando la nariz, ¿verdad? Un proceso. Por poner otro ejemplo, porque hoy vamos a poner, así somos capaces de entenderlo. Yo sé que vosotros sois inteligentes y capaces y sagaces, como dicen algunos. Otro ejemplo. Uno coge el camino y, bueno, está tan feliz, tan dichoso en su vida. Bueno, vamos a dejarlo tranquilo, o medianamente tranquilo. Y bueno, y le empieza un dolorcito el apéndice. ¿El apéndice es en el lado izquierdo o derecho? Izquierdo, ¿no? ¿Izquierdo? Vale. Pues, y empieza a sentir cierto dolorcito. ¿El lado derecho? Pues se equivocó el que dio izquierdo. No pasa nada, hermano. Cada uno tiene el apéndice donde quiere. ¿Vale? Vale, pues entonces tiene un cierto resquemor. Empieza a dolerle. Tengo la sensación que tengo puesto el auricular aquí, porque me toca la oreja. Empieza a dolerle y va más, y ya las molestias empiezan a ser ya realmente incómodas, y se va al médico y le dice al médico, mire, yo creo que lo que usted tiene es una apendicitis. Sería bueno que se fuese al hospital y le hicieran las pruebas oportunas para ver si realmente es una apendicitis. Si es una apendicitis no nos queda otra que operar, ¿vale? Bueno, este hombre coge el camino y dice, bueno, yo me voy a tomar un analgésico, que ahora los hay muy buenos, y me lo tomo y a ver qué pasa. Se toma el analgésico y ve que aquello se suaviza, hasta tal punto que prácticamente el dolor desaparece. ¿Pensáis que está haciendo bien este hombre? ¿Verdad? Se toma un sedante y le va bien. Se le empieza a pasar el calmante, el efecto del calmante, se toma otro. Este hombre está jugando con su vida, ¿eh? Está jugando con su vida. Creo que lo serio sería ir al médico, hacerse las pruebas, y si hay que operarse, pues que se opere. Este hombre se decide a hacer la prueba, se va al médico, oiga, mire, tiene una apendicitis que le falta un cuarto de hora para que se convierta en una peritonitis. Se llama así, ¿no? Peritonitis. Vale. El otro día escuché yo hace unos días escuché a alguien que es una chica joven, Sí, 12 años. sí, que murió de una peritonitis. Sí. Mire que lo prudente, esto le obliga a ser operado. Bueno, pues ese hombre lo duerme y últimamente, pues como en la gran mayoría de los casos, pues no lo duermen totalmente. Lo sedan y le están interviniendo. No sé si en este caso me vaya a permitir que inicie este ejemplo, ¿no? Y cuando ese hombre está en medio de la operación, se incorpora un poco y ve que tiene todo rajado esto, bueno, aquí, todo rajado, echando sangre por un lado, y dice, ¿pero qué estáis haciendo conmigo? Por Dios, que yo no estaba tan mal, que yo lo que tenía era un dolorcito, pero ¿qué estáis haciendo conmigo? Y decide abortar la operación. Tira todos los bártulos y se va con media tripa recorgando por ahí. ¿Pensáis que se está actuando de una forma coherente? ¿Verdad? Vale. En una primera fase estaba con un dolorcito, bajó y ahora tenía medio vientre rajado.
sangrando, en fin, con las manos ahí metidas por dentro, el médico operando. Ha bajado, ¿verdad? Muy bien, era poner el ejemplo de un mecánico, pero por amor a la vida no lo voy a hacer. Que ahora nos vamos allá a las escrituras. Nos vamos a las escrituras. No olvidéis nunca Dios obrando a través de procesos. Y hay etapas en la vida de ese proceso. La Biblia, la palabra del Señor, que es la que realmente nos ayuda a comprender quizás más como creyentes que somos. ¿Os acordáis del pueblo de Israel? ¿Os acordáis? En la parte en que estaba en Egipto. Sabéis que fueron más de 400 años los que estuvieron allí como esclavos, ¿verdad? Vale. ¿Estaban de lujo, a que sí? ¿Sí? ¿Estaban de lujo? Estaban esclavizados, haciendo ladrillo. Vale. Allí estaban. Dale que te pego, haciendo ladrillo. Ahora llegó un iluminado, Moisés, que coge el camino. Bueno, Moisés allí muy tranquilo, apacentando no se llama, ¿no? Con la oveja no se llama apacentar, bueno. ¿Se llama apacentar? Sí, bueno, apacentando ovejas, es que yo a apacentar lo asocio a los cerdos. Vale, apacentando cerdas y cerdos y cerdas. Allí muy tranquilos, los dos, con su suegro, con su esposa, muy tranquilos. Y el Señor se le aparece y le da una misión. Y le dice: ve a Egipto y dile a Faraón que deje libre a mi pueblo. Que deje libre a mi pueblo. Bueno, va a Faraón y le dice: el Señor me ha dicho que deje libre a mi pueblo. Y Faraón dice: ¿ah, sí? Vosotros lo que estáis es ociosos. Vosotros lo que os falta es trabajo. Vosotros os sobra el tiempo y ahora empezáis a hacer todo tipo de historias y ponéis o pretendéis poner en pie cosas raras. ¿Os sabéis qué? Que ahora vais a tener que hacer el mismo número de adobe o de ladrillo, pero vais a tener que acarrear la paja. ¿Os podéis imaginar a los israelitas? Pero tú eres tonto, ¿a ti quién te mandó? ¿A ti quién te dijo? ¿A ti quién? ¿Tú de qué vas, no? Si tú lo que has provocado que estemos peor. Estaban siendo esclavos. ¿Habían subido o habían bajado un peldaño? Habían bajado un peldaño. Tanto es así que el mismo Moisés, alguien que lea Éxodo capítulo 5 versículo 23, o el primero que lo tenga, por favor, que lo lea. Éxodo 5 23. Mirad en qué término se dirige el Señor Moisés al Señor. ¿23? Sí, 5:23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. ¿Apreciáis el tono de Moisés para con el Señor? Le está reprochando a Dios la situación. Señor, ¿para qué me has puesto? Yo estaba ahí la mar de a gusto, con mis ovejas, con mi suegro y mi suegra quizás no, pero con mis ovejas y con mi mujer. Muy bien. Y tú me has metido en este embolado, este pueblo se ha rebelado, ahora está en una situación muchísimo peor que antes, así que desde que yo vine a hablar con Faraón en tu nombre, la cosa es lo peor
y tú no lo has librado. Hermano, si la cosa se pone peor por un tema que llevemos a la presencia del Señor, puede ser que el Señor, o puede ser no, la gran mayoría de las veces, porque el Señor ha iniciado, le ha metido mano a la obra, como le exigíamos a Daniel. De lo contrario, el Señor se ha inhibido del tema. Dios ha iniciado el proceso. Así que empecemos a verlo desde esta perspectiva, hermano. En el Nuevo Testamento hay bastantes ejemplos, pero nos vamos a ocupar de algunos de ellos nada más. Como algunos dicen, por amor al tiempo. ¿Os acordáis de la hija de Jairo? Marcos capítulo 5. No lo vamos a leer entero por el mismo motivo que aludí antes, por amor al tiempo. Pero yo creo que lo conocéis todos. El Señor, en su ministerio, viene uno y les dice: Señor, que la hija de este hombre Jairo está agonizando. Está en las últimas. ¿Habéis visto agonizar alguna vez a alguien? Sí, seguro que sí. No es agradable, ¿verdad? Todo el mundo a su alrededor percibe que está en las últimas. Que está en las últimas, está agonizando. Y viene y le dice: Señor, ven, que tú tienes poder y capacidad para sanar. Muy bien, ¿de acuerdo? Iremos. Pero en ese camino aparece en escena una mujer que tenía flujo de sangre. Y el Señor se entretiene con ella. El Señor se entretiene. Y en ese entretenerse, vienen al Señor y le dicen: Señor, mira que la chica que estaba agonizando, ¿sabes qué? Ha muerto. Estaba agonizando. ¿Y qué ocurrió? Murió. ¿Fue mejor o peor? Peor. El Señor le da una respuesta que la deja un poco, los deja a todos un poco atónitos, ¿no? Le dice: no ha muerto, está durmiendo. Está durmiendo. Después el Señor fue, entró en aquella casa y le dijo: que no ha muerto, está dormida. Se empezaron a reír y a bufar de él. Y todos conocéis cómo fue sanada, o cómo el Señor resucitó. La cogió de la mano, después de echar a todos, y le dijo aquellas palabras que todos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. La cogió de la mano y le dijo: ¿qué le dijo? Tabita cumi. Enferma, muy grave, murió y resucitó para la gloria de Dios. Otro ejemplo, hermano. Y ahora quedando menos. Yo creo que al final de tantos ejemplos entenderemos lo que el Señor quiere dejar en nuestro corazón esta mañana. Lázaro. ¿Os acordáis? El Señor, su amigo, Lázaro, por el cual lloró. Cogió el camino y el Señor se encontraba ausente de Jerusalén, porque bueno, ya habían querido aprenderlo, habían querido matarlo y demás. El Señor no estaba en Jerusalén, pero llega la noticia de que Lázaro está enfermo, muy grave, realmente grave. Y él coge el camino y deliberadamente, insisto, decide no acudir. Después pasan varios días, 4 días concretamente, y le llega información al Señor que le dice: mira, que tu amigo Lázaro ya no está enfermo, ya ha muerto. ¿Enfermo? Muerto. Y el Señor dice: no importa, vamos a Jerusalén porque Lázaro no ha muerto, está también dormido.
Tanto es así que lo que le escuchan dice, bueno, si está dormido, no está muy grave. Y el Señor le tienes que aclarar y decirle, no, mirad hermano, que Lázaro ha muerto. Pero esto ha ocurrido para que sea patente, para que sea notorio la gloria de Dios. Aparece después de 4 días y su hermana, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, yo estoy convencido que no hubiera muerto. Yo estoy total y absolutamente convencida que mi hermano no hubiera muerto. Porque tú eres el Señor. Oseas, capítulo 6, versículo 2, aparece una promesa. Alguien que lo vea, por favor. Os invito que toméis vuestra Biblia, a ver quién es más rápido. Capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Eso es. ¿Esa promesa a quién apunta? ¿A quién apunta esa promesa? A Jesús, al Señor. Dicho sea de paso, hermano, toda promesa que no apunte a Jesús, como mínimo debe ser cuestionada. Repito, toda promesa que no apunte a Jesús, a mí personalmente no me vale. Esa promesa apuntaba a Jesús. Pero claro, como había pasado tanto tiempo desde que la promesa fue dada hasta el momento en el que estaban viviendo Jesús, Lázaro, Marta, María, habían pasado tanto tiempo que sabéis que había ocurrido con los judíos. Habían adoptado esa promesa para sí, y los judíos no enterraban a un muerto hasta los 3 días. Hasta los 3 días. Cuando llegaba al tercer día, pues decía, bueno, ya la promesa no le puede tocar. Ya han pasado 3 días. Así que ya esta promesa no sirve para él. No sirve para él. Por eso el Señor apareció al 4º día. Al 4º día. Para que algunos no pudieran llegar a pensar que era algo natural, porque era una promesa que venía del Antiguo Testamento. Al 4º día. Tanto es así que su hermana le dice, Señor, pero... Otra vez. Señor, si... Hace 4 días, Señor. No sé si se te ha olvidado que la promesa era válida para 3 días, pero él lleva 4 días. Y yo, esto me voy a permitir que lo diga, que no fue así, evidentemente, pero que ya huele. Si ya olía antes de estar muerto, porque en aquella época se bañaba un poco, 4 días muertos, 4 días muertos, ya no hay, para esto no hay solución. Y ahora aparece en escena que cada vez que las pronuncio, ¡pua!, me invade un sentimiento increíble. ¿Recuerdas las palabras que vienen? Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Hermano, en nuestra vida el Señor interviene normalmente a través del proceso. Que puede obrar el Señor a través de un suceso, algo cercano, en un abrir y cerrar de ojos, cierto. No seré yo quien limite el poder de Dios bajo ningún concepto. Pero lo normal es que el Señor haga y actúe con nosotros con procesos que tienen etapas. Y las primeras etapas suelen ser hacia abajo, en lugar de ir hacia arriba.
Y lo hace así el Señor para formar nuestro carácter, para formarnos como hijos de Dios. Así que, hermanos, voy a terminar con un salmo, Salmo 27. Mirad la experiencia del rey David. Este es el último ejemplo, para que nos quede claro. Estamos aquí, normalmente hemos de bajar, descansar y apoyarnos en el Señor, no abortar bajo ningún concepto la obra del Señor en nuestra vida porque la situación nos vaya mal, sino confiemos siempre en el Señor para que podamos llegar a cumplir su obra en nosotros. Para que podamos alcanzar, como dice el apóstol Pablo, para que seamos capaces de alcanzar aquello para lo cual Cristo nos ha alcanzado a nosotros. Que no abortemos nunca la obra del Señor en nuestra vida, por complicado y difícil que aparezca la situación en el diario vivir. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yo no sé ustedes, pero en mi vida aparecen con cierta frecuencia temores. Y eso es fruto de la desconfianza, de no poner mi confianza en el Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si descanso en el Señor. Mira la experiencia de David. Cuando se juntaron contra mí malignos y angustiadores. Dos grupos. En un principio aparecen en escena intentando fastidiar a David dos grupos de personas. Malignos y angustiadores. Para comer mis carnes, ellos tropezarán y cayeron. Mirad cómo se va la cosa empeorando. Aunque un ejército, antes eran dos grupos de personas, ¿verdad? Supongo que no demasiado nuevo. Pero ahora la cosa dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hemos pasado de un grupo de personas, dos grupos de personas, perdón, a un ejército. Aunque contra mí se levante guerra, ya no es dos grupos de personas, ya no es un ejército, ya es una guerra. En una guerra como mínimo hay dos ejércitos, ¿no? Ucrania y Rusia, para poner un ejemplo. ¿Cómo se está poniendo la cosa? Hermano, una pregunta. ¿Cómo se está poniendo la cosa? Peor, ¿verdad? Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Y termino con una cosita, hermano, que esto me llamaba la atención. La cosa se ha ido poniendo complicada, ¿no? Muy complicada en la vida de David. Con la vida de cualquiera de nosotros, pero hay situaciones que se le complican bastante. Pero David dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Mira, en un tiempo relativamente corto he hablado con distintas personas que en su día dieron testimonio.
de haber creído en el Señor. Testimonio público. Yo reconozco al Señor como mi Salvador, a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Y estas personas en las que estoy pensando, que hablaba recientemente con ellas, bajaron a las aguas del bautismo, todas se bautizaron. Todas se bautizaron. Todas dieron testimonio público de que Jesucristo era el Señor de su vida y su Salvador. Hoy en día ninguna viene a la iglesia. Hablaba con ella, como decía, en un corto periodo de tiempo, estoy pensando en 3 personas, con sus nombres y apellidos como los que para mí, evidentemente. ¿Y sabéis qué me decían las 3? Básicamente las 3 coincidían en lo mismo. Me decían, cuando yo le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida con el Señor? Estas 3 personas, por supuesto no se habían puesto de acuerdo, me decían exactamente las mismas palabras. Mejor que nunca con el Señor. Eso es mentira. Eso es mentira. El Hijo de Dios, como lo tenía claro David, tenía perfectamente asumido que tenía que acudir a la presencia del Señor en compañía de sus hermanos para adorarle. Que no nos vendan la moto, hermano. Que no nos la vendan. No los creáis. Yo se lo transmitía. Es imposible que si tú eres una hija, que por cierto eran todas mujeres, si tú eres una hija de Dios y no apareces por la iglesia, la que sea, yo no quiero centraros solamente en eso, a buscar la presencia del Señor en compañía de tus hermanos, tu vida no puede estar mejor que antes. Es del todo imposible. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todos los días. Bueno, todos los días no tenemos culto. Pero tengamos claro, hermano, que nuestra vida aquí en la tierra es un proceso. Ahora no vayamos a caer en el error de pensar de la siguiente forma. Yo no me llevo nada a la presencia del Señor porque, como tengo claro, como me ha transmitido, como me ha comentado mi hermano Acal de esta mañana, si yo lo llevo a la presencia del Señor, vaya peor. Así que yo vamos a dar la cosa, ¿no? Porque si vaya peor, no caigamos en ese error. Veamos el final con los ojos de la fe, donde el Señor va a ser glorificado. Y me acuerdo un ejemplo de alguien que puso su relación con su esposa, porque estaba complicada la cosa, y la puso en las manos del Señor. Y pasado un tiempo le preguntó un hermano y le dijo: ¿cómo va tu relación con el Señor? Perdón, con tu esposa. Después que lo pusiste en oración con el Señor, dice: bueno, creo que ahí va. Antes entraba en casa, me saludaba, y últimamente me saluda, me dice hola, y la veo con una sartén, dice: ¿dónde va con esa sartén? Y va peor. Es malo, ¿verdad? A ver, pero verán cómo lo recuerdo. Pues hermano, descansemos en el Señor, hermano. A pesar de llegar con los temas a la presencia del Señor, aunque debo tener claro que cada tema que llevemos a la presencia del Señor, cuando el Señor meta sus manos, es como los albañiles. Claro, al principio se pone peor, normalmente. Pero al final, cuando terminan los albañiles y vemos la obra, decimos: gracias. Pues nosotros seamos igual. Amén, hermano. Amén. Cantamos un himno, David. Un hermano, una hermana. El Señor es mi luz y salvación. Por ejemplo.
después que un hermano no, David, que también es, si a él le parece que no lo hace falta.